Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos un miércoles más al capítulo 15, impresionante, capítulo 15 de la Segunda Guerra Mundial. Historia militar del siglo XX, temporada 2. Estamos ya a punto de terminar la temporada 2. Nos queda acabar la Segunda Guerra Mundial y ya nos damos por satisfechos, ¿no? Hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, del periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial. 7 capítulos de la Primera Guerra Mundial, 5 del periodo de entreguerras. Y no sé los que saldrán de esta, pero casi 20 capítulos, por lo cual estamos contentos de estos vídeos. Bueno, pues ¿dónde nos quedamos hace 2 semanas? Nos quedamos en que ya Hitler se había suicidado, le había dejado los designios del Tercer Reich al almirante Karl Dönitz. No le quedó otra que capitular con los diferentes ejércitos. Primero con Montgomery, después con Eisenhower y finalmente con Stalin, que dijo que no aceptaba una capitulación en Europa en nombre de Eisenhower. Quería una capitulación en Europa en su nombre o al menos en Berlín. Que para eso los soviéticos habían llegado los primeros, como ya se explicó en el pasado vídeo, habían llegado los primeros con el beneplácito de los aliados a Berlín. ¿Qué nos queda? Pues nos queda acabar la guerra en el Pacífico, que bueno, que Japón ya está pues prácticamente vencida por tierra, por mar y por aire, pero aún falta lo más importante, invadir la isla de Japón, las islas de Japón, y someter a su ejército, a su población, a la sociedad y al gobierno junto con el emperador, con Hirohito. Proyecto Manhattan. El día 8 de mayo del 45 marca oficialmente el final de la guerra en Europa, pero aún dista mucho de ser el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón, aunque sin capacidad de realizar operaciones ofensivas a gran escala, sigue resistiendo y espera el apocalipsis con la invasión de sus islas. En la conferencia de Potsdam, un barrio al sur-oeste de Berlín, del 17 de julio al 2 de agosto del 45, fíjense, la guerra ha acabado el día 8 de mayo, 2 meses y pico después. La guerra en Europa, se juntan para acordar el reparto de Alemania en 4 partes, perseguir a los nazis y juzgarlos por crímenes de guerra y democratizar Europa. Además de muchas cosas más. Por ejemplo, como se dijo en el pasado vídeo, correr los países porque la URSS va a coger más parte occidental y porque Polonia debe ahora asumir lo que ha perdido cogiendo parte de Prusia de Alemania. La URSS tiene otros planes para el este del viejo continente. Ya los mostró en la conferencia de Moscú meses antes con Churchill. Stalin realizará su propia colonización en Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Rumanía, todos los países del este de Europa. Por enésima vez, los países aliados occidentales se ven impotentes ante los soviets, en este caso, puesto que quieren acabar con los 6 años de muerte y destrucción en Europa. A Estados Unidos le preocupa acabar con la guerra en el Pacífico. O sea, como pueden ver, Francia y Gran Bretaña están exhaustas, como pasaría en el periodo de entreguerras, y bueno, pues casi le dejan a Stalin coger todos esos países, ¿no? Harry Truman, el sucesor de Franklin Delano Roosevelt, muerto, como se dijo en el pasado vídeo, el 12 del 5 del 45, dice en Potsdam que tiene un arma nueva, la bomba nuclear. El proyecto Manhattan, liderado por científicos y matemáticos, lleva años intentando encontrar su solución final. Ahí tenemos a Harry Truman. Ahí tenemos en la conferencia de Potsdam a los líderes, a Truman, a Churchill y a Stalin, donde le dice Truman que tiene algo nuevo. Y ahí tenemos a Robert Oppenheimer y a Leslie Groves. Luego vamos un poco a hablar de ellos. Son el jefe militar de la operación y el jefe civil de la operación. Y bueno, ahí tenemos una foto abajo en la que dice... en los lugares donde se está trabajando con la bomba nuclear, what you see here, what do you hear, what you hear here. Bueno, quiere decir lo siguiente, quiere decir todo lo que tú veas aquí, todo lo que tú hagas aquí, todo lo que tú oigas aquí y todo lo que tú vivas aquí debe quedarse aquí, dejémoslo aquí. Ahí tenemos cómo va a quedar, pues, después de lanzar la bomba atómica, una de las 2 que se lanzaron, cómo queda, pues, prácticamente todo reducido a la nada. Y tenemos el hongo característico que hace una bomba atómica al estallar contra el suelo. El proyecto Manhattan llevó durante años el estudio y desarrollo de una bomba nuclear. Lo lideró Estados Unidos y en él participaron británicos y canadienses.
El responsable militar fue el mayor general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Leslie Groves, el que vimos antes en la foto con Robert Oppenheimer. Mientras que el jefe del laboratorio, así como del grupo de científicos y físicos, fue el físico nuclear Robert Oppenheimer. Se trabajó paralelamente en la elaboración de 2 bombas atómicas con diferentes compuestos. Little Boy, que va a ser lanzada en Hiroshima, con la fisión de uranio. ¿Qué es la fisión? Pues es la división de un núcleo en núcleos más livianos. La va a lanzar el B-29 Enola Gay y va a pilotar ese avión el coronel Paul Tibbets. Y la bomba Fat Man va a ser lanzada en Nagasaki el 6 y el 9 de agosto respectivamente, y es la fisión del plutonio, la misma bomba que se había probado en el proyecto Trinity el 16 de julio del 45, en la que ya se vio claramente que efectivamente la bomba se podía lanzar. Va a ser también lanzada de un B-29 al mando del comandante Charles Swilwell. Mientras se disluce, USS Indianapolis, vamos a ver la historia. Mientras se disluce el final de la Segunda Guerra Mundial, los militares de todos los bandos siguen muriendo en las condiciones más variopintas, por arma de fuego, quemados vivos, por armas contra carro, por lanzallamas, ahogados, bombardeados, devorados por cocodrilos o por tiburones. El 30 de julio del 45, el crucero USS Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés. El USS Indianapolis llevaba material de la bomba nuclear y por ese motivo no se dieron a conocer detalles de la carta de navegación de dicho crucero. Va a ser cuando deja ese material, cuando va a ser torpedeado. Es el motivo por el que los marinos supervivientes estuvieron 3 días a la deriva hasta que fueron avistados por un avión de reconocimiento. De los 1.196 tripulantes, unos 800 pudieron saltar a los escasos botes o estuvieron en el mar sujetos por sus salvavidas. El USS Indianapolis debería haber llegado el 31 de julio del 45 al Golfo de Leyte, a Filipinas, después de dejar la bomba, partes de la bomba nuclear. Pero inexplicablemente, estaban a 1000 frentes, nadie se percató de su ausencia. El 2 de agosto del 45, un avión de reconocimiento avistó los restos del naufragio. El destructor USS Cyril Doyle fue el primero que llegó y llegó la noche del 2 de agosto. Antes, un hidroavión había rescatado a 56 marinos en varios aterrizajes. De los casi 1.200 tripulantes, solo fueron rescatados con vida 316. Más de 400 habían sido pasto de los tiburones que aparecieron el 31 de julio. Imagínense. Bueno, para poder entender esto, hay una película súper antigua que todos han visto seguramente, la peli de Tiburón. Hay una escena, pónganlo si ponen en internet, pongan en YouTube película Tiburón, cuentan USS Indianapolis, algo por el estilo. Y es un trozo de película que dura unos 5 o 6 minutos en la que le está contando pues uno que ha estado en el Indianapolis a otro qué era lo que vivieron y cómo lo vivieron. Es buenísimo, es muy muy bueno. Para tapar la vergüenza de la Marina de Estados Unidos, el contraalmirante y superviviente del USS Indianapolis, Charles McVay, fue juzgado por el alto mando tras finalizar la guerra. Se le acusaba de no haberse aproximado a su destino en zigzag para evitar los torpedos de los submarinos japoneses. El capitán del submarino japonés, el que ven ahí en la foto abajo, Mochizura Hashimoto, testificó en favor de su antiguo enemigo y dijo que aunque no hubiera ido en zigzag, le habría alcanzado igual y que no entendía ese escarnio público a un oficial de la Marina de Estados Unidos que se había dejado la piel durante 6 años. McVay fue encontrado culpable y degradado al rango de capitán. Al siguiente año, el almirante Nimitz lo rehabilitó como contraalmirante. Se retiró de la Armada en 1949, pero, presionado por la prensa y por los hechos, cayó en una gran depresión y se suicidó. Bueno, los tripulantes del USS Indianapolis van a estar durante décadas intentando lavar la imagen de su jefe, ¿no? Por así decirlo, de su capitán, y lo van a conseguir. Tras el éxito de la prueba Trinity, el 16 de julio del 45, en Nuevo México, el presidente Truman ordena que las bombas sean lanzadas contra Japón. Las bombas atómicas son llevadas en el más estricto secreto a las Islas Marianas, de aquí nuestro destructor USS Indianapolis. El 6 de agosto del 45 se lanza la primera de las bombas sobre Hiroshima. La bomba de uranio es lanzada a 10.000 metros de altura a las 8:15 de la mañana. La temperatura en la ciudad alcanza los 5.000 grados. Las personas en un radio de 1 kilómetro son vaporizadas
y la onda expansiva arrasa todo en un radio de 8 kilómetros. Mueren 100.000 personas. Japón lo oculta. Estados Unidos no duda en darlo a conocer a la opinión pública y amenaza con nuevos lanzamientos hasta que no claudique el imperio japonés. Ahí tenemos la bomba atómica, ahí tenemos los efectos que está haciendo, impresionante, 100.000 muertos, más los muertos que habrá semanas después por los efectos de la radiación, más los niños que nacerán con esos efectos en sus cuerpos. El mismo presidente Harry Truman es el encargado de advertir al día siguiente que a esta bomba le seguirán otras hasta la total destrucción del Japón, a menos que se rindan. El 9 de agosto, ante la impasividad de Japón, Fat Man es lanzada. Es otra bomba nuclear y esta es de plutonio, aún más potente que Little Boy. Cae sobre Nagasaki, hay 50.000 muertos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay 50.000 muertos si es más potente que la de uranio? Bueno, pues por la orografía del terreno, de una ciudad a otra. Bueno, aquí la cifra no es superior por la orografía en el relieve del terreno. Japón vuelve a amenazar. Japón esta vez debe decidir, puesto que caerá otra nueva bomba si siguen negando al mundo lo que está pasando. El emperador Hirohito se reúne con los 6 altos cargos, los 6 grandes del gobierno. La división es total. ¿Por qué? Porque 3 quieren seguir luchando y 3 quieren la paz. Finalmente se le pregunta a Hirohito en un consejo sin precedentes, y Hirohito dice que está bien, que busquen la paz, pero que no puede perder su poder, por así decirlo. Estados Unidos, que ya está cansado de la guerra, pues va a aceptar estos términos, pero va a tener que soportar Japón como Estados Unidos va a intervenir en el país, van a entrar. Pero bueno, a estas alturas los japoneses prefieren que entren los americanos antes que entren los rusos, los soviéticos. Ahí tenemos 6 fotos. Robert Oppenheimer, el jefe de la delegación civil, por así decirlo, en este proyecto. Abajo tenemos a Leslie Groves, el jefe militar de la delegación. Los efectos con el hongo de las bombas atómicas, cuando se dirige Harry Truman al mundo y le dice que o Japón se rinde o va a haber una tercera bomba nuclear, con las muertes y muertes que va a haber hasta la destrucción de Japón. Ahí tenemos a Hirohito y, como no, al hombre de la pipa, abajo, al militar más condecorado en tiempo de guerra o en tiempo de paz, que es el general de 5 estrellas, ya hablaremos de las 5 estrellas, el general de 5 estrellas, Douglas MacArthur. Bueno, vamos a hablar ahora mismo. Douglas MacArthur fue un general de 5 estrellas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es hijo, o era hijo, del teniente general Arthur MacArthur, condecorado con la Medalla de Honor del Congreso en la Guerra de Secesión, de 1861 a 1865, esa guerra en la que los sureños intentaron secesionarse de Estados Unidos y lo que hizo, bueno, pues que entre otras cosas se aboliera la esclavitud. Tuvo que abandonar Filipinas en 1942 con las acciones ofensivas niponas, pero mantuvo la defensa de Australia. Reconquistó Nueva Guinea, Filipinas y Borneo. Era el encargado de dirigir la invasión de Japón en noviembre del 45, Operación Downfall. Bueno, como bien saben, al final no va a haber esa invasión porque las bombas atómicas van a hacer que la guerra acabe 2 meses antes. Es nombrado representante de los aliados en la rendición nipona el 2 de septiembre del 45. Supervisó la ocupación de Japón. La invasión de Corea del Norte, del 50 al 53, esa guerra a Corea del Sur le cogió como gobernador de la zona asiática. Su carácter indomable, sus bajas propias asumidas durante toda su vida y carrera militar, y lo poco amigo de la diplomacia le valieron innumerables disputas con los diferentes gobiernos de Estados Unidos y fue cesado en el cargo en una de esas disputas en 1951, en plena guerra entre las dos Coreas. Era un ferviente defensor de lanzar la bomba atómica contra Corea del Norte, imagínense. Es en la actualidad el militar más condecorado de la historia de Estados Unidos. Anticomunista, impidió que la URSS ocupara Japón y apoyó al disidente chino en esta época. Bueno, solamente 5 militares han ostentado el rango de general de 5 estrellas, reservado a tiempos de guerra y para comandar varios grupos de ejércitos de diferentes países. ¿Quiénes son? George Marshall en el 44, Douglas MacArthur en el 44, Dwight Eisenhower en el 44 y Henry Harold en el 44. Además, Omar Bradley, ese teniente general que luchó
en el frente occidental a finales del 44 y en el 45, en el 50 para hacerse pues con el mando de las tropas americanas en la guerra de Corea. Durante la Primera Guerra Mundial combatió en Europa y solía estar en el frente con su 42 División de Infantería. Llegó a ser jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos durante el periodo de entreguerras. Lideró a los Estados Unidos en la campaña terrestre del Pacífico y por su actuación en campaña recibió la Medalla del Honor, como su padre. Se despidió del ejército con un discurso en el Congreso en el que fue interrumpido para ser ovacionado 30 veces. Los representantes del gobierno le piden al emperador que tome una decisión. El emperador decide la capitulación, pero conservando todos sus privilegios. La propuesta de paz le llega a Estados Unidos. Los americanos, deseosos de acabar con la guerra, acuerdan los términos de paz teniendo en consideración dicha propuesta. El mismo día que cae la segunda bomba atómica, la URSS invade Japón en la operación Tormenta de agosto. Bueno, en la conferencia de Yalta se había acordado que la URSS iba a entrar contra Japón, iba a hacer la guerra contra Japón 3 meses después de acabar la guerra en Europa. La guerra en Europa va a acabar el día 8 de mayo, por lo cual el 8 de agosto tiene que entrar la URSS contra Japón a combatir. Eso va a ser definitivo, porque ya pues Japón no va a poder, van a luchar, pero va a ser imposible. La bomba atómica, una previsible invasión anfibia por parte de los países aliados y además ahora están atacando la zona de Manchuria. O sea, es casi imposible aguantar eso. La URSS, con la ayuda de Mongolia, invade Manchukuo, Manchuria, tras una declaración de guerra la noche anterior. ¿Cuándo fue esta declaración de guerra? El día 8 de mayo a las 0001, como se dijo 3 meses después, en ese acuerdo que se llegó en Yalta. Stalin sabe que la era atómica ha comenzado e intenta conquistar el mayor territorio posible antes de la natural capitulación nipona. En la conferencia de Teherán, Stalin se comprometió a intervenir en el Pacífico cuando Alemania fuera derrotada. En la conferencia de Yalta, Stalin pidió entrar en guerra contra Japón 3 meses después del final de la guerra en Europa, como así va a hacer. En la conferencia de Potsdam se le exige la capitulación sin condiciones a Japón y esta hace caso omiso. El día 8 de agosto, a las 11 de la noche, la URSS declara la guerra a Japón. Stalin desconocía la nueva arma y esto le hizo cumplir con más ahínco aún su promesa. Ahí tenemos la operación que va a llevarse a cabo pues, en toda la zona de Manchuria por los soviéticos. Lo van a ocupar y va a estar ocupada hasta el 46 que lo dejen. De hecho, la actual Manchuria va a estar dividida entre China, entre Mongolia y entre la URSS. El día 9 de agosto del 45 a las 0001, la URSS invade por 3 frentes Manchuria. La URSS no pierde el tiempo, la URSS había perdido territorios con anterioridad en la guerra ruso-japonesa en 1904 y 5 y ahora pues lo va a recuperar, tales como el sur de la isla de Sajalín y las islas Kuriles. Era el momento de recuperarlo y anexionarse lo que más pudiera antes de esa capitulación para poder negociar con más territorios adquiridos. Japón no tiene alternativa, prefiere capitular ante Estados Unidos antes que con la URSS, no quiere acabar en la órbita o en la influencia comunista. Ahí tenemos pues todos los movimientos de tropas de los soviéticos y cómo van a invadir Manchukuo, que es Manchuria, toda esa parte. También se va a acordar la partición de la península de Corea en dos, en el paralelo 34 creo, ya no me acuerdo, o 35. Y ahí tenemos pues las operaciones en la isla de Sajalín, ¿no? Para poder quedársela, como así va a ser. Ahí tenemos las islas Kuriles, lo que era de Japón hasta, desde 1855, y lo que se llegó a quedar, que son todas las islas Kuriles. Rusia, la URSS, desde el 45, y es lo que tiene actualmente, ¿no? Tiene las islas Kuriles y tiene la península de Sajalín y por supuesto la de Kamchatka. Japón a día de hoy sigue reclamando la parte más cercana a ellas de las islas Kuriles, pero bueno, la URSS sigue con ellas. Las unidades de tierra japonesas luchan durante todo el mes de agosto con la URSS. El 2 de septiembre del 45 tienen que aceptar la capitulación también con los soviéticos después de haber hecho lo propio con Estados Unidos y los aliados occidentales el 15 de agosto. Estados Unidos entrará en Japón y lo ocupará durante décadas. Va a acabar
con su cultura milenaria y con sus costumbres. Les va a cambiar la mentalidad por completo. A día de hoy, Estados Unidos aún tiene desplegado en el país miles de tropas. Las potencias aliadas desembarcan en Japón el 28 de agosto del 45. Como ven, no pierden el tiempo. Y ahí van a poder ver todos los buques de guerra que están pues varados, ¿no?, encallados con los restos de la guerra, ¿no? Y comienzan a ocuparlo. Mientras Stalin se hace con Manchukuo y desembarca a finales de agosto en las Islas Kuriles y Sajalín. Las quieren tomar a toda costa antes de que la guerra acabe. También se producen desembarcos en la península de Corea. El 2 de septiembre del 45, a bordo del USS Missouri, el ministro de Asuntos Exteriores nipón, cojo, ha perdido una pierna en la guerra, en un bombardeo, firma la paz. Ahí tenemos entregando el sable de samurái, uno de los combatientes, como oficializando el final de la guerra, y bueno, dando también un discurso Douglas MacArthur. Y ahí tenemos pues otra mesa redonda, otra mesa de negociación para ver cómo se reparte en el mundo a partir de ahora. Como pueden ver, ahí está Truman, ahí también está Stalin, y están pues los máximos líderes mandatarios que han ganado la guerra y que van a poder, pues como al final de la Primera Guerra Mundial, que van a poder, como ganadores de la guerra, van a poder repartirse el territorio, crear o eliminar cosas a su antojo. Una vez más, el que gana la guerra demuestra que ha valido la pena. Ahí tenemos más imágenes del asalto de la URSS contra los japoneses el día 9 de agosto. A partir del 9 de agosto, 3 meses después de la capitulación y el final de la guerra en Europa. Y ahí ven, lógicamente con el final de esta guerra se acabaron ya los intentos de reclamación de Vladivostok por parte de Japón. Ya es claramente soviético y hasta ahora, ¿no? Bueno, los últimos D. A pesar de que Japón se ha rendido sin condiciones, muchas unidades no se lo pueden creer y siguen combatiendo hasta semanas después. Algunos combatientes desertan de sus unidades y se pierden en la maleza de las islas o atolones del Pacífico o en el continente asiático. A otros simplemente no les llega la noticia de la capitulación y siguen en estado de guerra, años después, ocultándose de los turistas en las islas. Los últimos, Hiro Onada, encontrado en la selva filipina en el 74, y el taiwanés Teruo Nakamura, que fue encontrado en Morotai, en Indonesia, meses después. De este último casi no se dio publicidad, puesto que además de ser soldado, pertenecía a las colonias niponas de la expansión de principios de siglo, Taiwán. Ni siquiera tenía derecho a pensión y hubo que cambiar las leyes para poder cobrarla. El de arriba es el taiwanés y el de abajo es el oficial Hiro Onada, que está entregando su espada de samurái, otra vez oficializando el final de la guerra. Imagínense, en 1974. Han pasado casi 30 años del final de la guerra. Increíble. Bueno, ahí tenemos una foto más del final de Japón y todo lo que había tenido y todo lo que perdió, ¿no? Ahí pueden ver la última isla, la isla de la que les hablé, la isla de Morotai, la que está al norte de la Traspa. Ahí la pueden ver, ¿no? Ahí se encontró a este soldado taiwanés. Bueno, y aquí lo dejamos. Hemos visto el final de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa, en el vídeo anterior, como en el Pacífico, en Asia, en este vídeo. Hubo que lanzar 2 bombas atómicas contra población civil para que murieran cientos de miles de personas, para que por fin la guerra acabase, porque los japoneses, su sociedad, sus militares, no se rendían. Bueno, pues ya nos queda ver, este es el vídeo 15, nos queda ver españoles en la Segunda Guerra Mundial, que ese vídeo, aunque sea mucho más largo, lo voy a hacer del tirón, aunque sean 50 minutos, porque no quiero separar a los dos bandos, quiero poner en un mismo vídeo a ambos bandos, es lo mínimo que nos merecemos los españoles. Y bueno, pues luego ya pues veremos un vídeo de las conclusiones del final de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, nos queda españoles en la Segunda Guerra Mundial, nos queda la solución final, el Holocausto, la máxima degeneración del ser humano, cómo alguien puede meter una cámara de gas en un horno crematorio para acabar con una vida humana, y nos quedan las conclusiones. O sea, creo que vamos a llegar a hacer 18 vídeos. Bueno, pues dicho esto, si les ha gustado el vídeo, como si no, denle a compartir, denle a me gusta, hagan comentarios constructivos. Estamos ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, hemos hecho ya 15 vídeos.
y nos quedan pues creo que serán 3 más hasta el vídeo 18. Pero bueno, pero tenemos también charlas las semanas 2 y 4 de cada mes en la que me pueden preguntar cosas, me pueden sugerir cosas. Lo que ustedes me digan, pues así haremos, ¿no? Después de estos vídeos haremos un parón de unos meses para preparar otros vídeos y para comenzar con la tercera temporada del canal de historia, del canal de historia militar del siglo XX, y ustedes me podrán proponer en los comentarios de cualquier vídeo, me podrán proponer cualquier conflicto del que se pueda hablar. Me lo pueden proponer, yo me lo preparo y lo explico lo mejor que pueda, lo mejor que sepa. Muchísimas gracias, ha sido un placer, es un placer, siempre lo es. Nos vemos o en el siguiente vídeo o la siguiente semana en las charlas que tenemos junto con un café, que por cierto, como tengo muchísimo trabajo, me hago los cafés hasta aquí en casa y me los tomo con ustedes. Por ustedes, cuídense.